Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien. Sí, a prepararse el mate y a comenzar con la clase de hoy. Hoy una de las patologías que vamos a desarrollar, que vamos a trabajar, ¿sí? Son las adicciones. La otra patología que vamos a ver en la segunda parte de la clase, en el segundo video, va a ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Denominado muchas veces TDAH o TDAH. En realidad esta segunda definición no es tan común, sino que o es una forma, ¿cómo decirlo? No es la más conocida o no es la que corresponde o no es como se suele nombrar normalmente, ¿sí? El trastorno es el trastorno de atención e hiperactividad y se lo suele denominar TDAH, ¿sí? Erróneamente, ahí está, eso es lo que quería decir, se lo denomina TDAH, trastorno de hiperactividad y atención. Estamos hablando del mismo trastorno, ¿sí? Pero la forma correcta de denominarlo es TDAH. Bien, comencemos entonces, después de hecho esta aclaración, con la clase de hoy. Vamos a comenzar preguntándonos qué es una adicción. Nosotros como acompañantes terapéuticos podemos trabajar con personas que tienen estas patologías, ¿sí? Que son adictos. Bien, ¿qué es esta adicción? ¿Qué significa la palabra adicción? El concepto adicción de por sí proviene prácticamente de tiempos inmemoriales, ¿sí? Y podemos acercarnos a este concepto a través de diferentes formas o a través de diferentes corrientes, o podríamos llegar a decir que podríamos llegar a tener diferentes acercamientos a la definición de este concepto. Etimológicamente hablando, ¿sí? La palabra adicción proviene de la palabra adictus, ¿sí? Adictus es un término que proviene del latín antiguo, ¿sí? Es decir, proviene de la región del Lacio hacia alrededor, o surge alrededor del año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, es el latín anterior al Imperio Romano, ¿sí? Estamos hablando de un concepto que tiene hoy en día alrededor de 3000 años. Pero en realidad esta problemática de la adicción es aún más antigua todavía, ¿sí? No nos vamos a meter en esto, pero se puede empezar a hablar ya de adicciones o de consumos problemáticos desde hace muchísimos años antes. Pero ya de arranque estamos hablando de 3000 años atrás. Y como muchos conceptos antiguos, porque no me quiero ir del tema porque estoy pensando en otras cosas, como muchos conceptos antiguos, ¿sí? Este término tiene su propia historia epónima, ¿sí? Es decir, esta propia historia de origen. Esta historia sería el primer acercamiento al concepto que vamos a ver, ¿sí? Es la historia de un personaje, ¿sí? Llamado Adictus, ¿sí? Esta historia epónima. Adictus proviene de la época de la monarquía romana, ¿sí? La monarquía romana es anterior al imperio. Cuando hablamos de uno piensa que el imperio romano siempre fue la Roma antigua, siempre fue imperio, bueno, no, la última parte de la Roma antigua fue imperio. Primero estuvo la monarquía, después vino la república y por último vino el imperio. ¿Sí? Cuando habla de los emperadores del imperio romano, es la última etapa de historia. Fueron casi 1000 años de historia, ¿no? Cuando cae Bizancio, el del Imperio de Oriente, pero es la última etapa. Entonces decíamos que este personaje, Adictus, era un personaje que venía, o era una persona vinculada a la época de la monarquía romana. Era el hijo único de una familia muy prominente, ¿sí? De una familia noble, que en ese momento era sumamente rica. Sus padres eran
personas sumamente respetables dentro de la corte romana, sumamente influyentes dentro de la corte romana. Entonces Adictus, viniendo de esta cuna, ¿sí?, siempre disfrutó de una vida llena de placeres, una vida licenciosa, obviamente una vida sin responsabilidades, porque así él lo hizo, que la cuna se lo permitía, sino porque él así lo decidió vivir, ¿sí?, o lo vivió de esa forma. Entonces Adictus venía de una familia noble, una familia sumamente rica, muy influyente en la corte, ¿sí?, en la corte romana, y se dedicó a tener una vida tranquila, una vida licenciosa, llena de placeres, ¿sí? ¿Qué dice la historia? Los padres de Adictus mueren siendo él aún muy joven. Y debe dedicarse entonces a la administración familiar. Tiene que empezar a hacerse cargo de esa cuantiosa fortuna que habían dejado sus padres. Absolutamente despreocupado de esto, Adictus, lejos de seguir trabajando y administrando la fortuna familiar, decide dedicarse a gastarla, ¿sí? Comienza a gastar la gran suma de dinero y propiedades y objetos de valor que le habían dejado sus padres en herencia. ¿Cómo lo gasta? Siguiendo la vida que venía llevando, entregándose a los placeres, a vivir una vida de fiesta en fiesta, ¿sí? Se dedicaba al juego, o sea, no se privó de nada Adictus en su vida. No se privó de ningún placer. Una vida entregada al ello, podríamos decir. Cuando el dinero se le acaba a Adictus, porque no hay fortuna que aguante este ritmo, ¿sí?, para poder seguir viviendo de la forma que venía viviendo, Adictus decide comenzar a pedir créditos. Decide comenzar a pedir prestado para poder seguir viviendo. Créditos que obviamente le fueron otorgados, porque era una persona de muy buena familia, como dijimos. Era un noble, rico, ¿sí?, influyente en la corte. Su vida entonces continuó siendo una vida con muchos egresos y menos ingresos monetarios de los egresos que tenía. Por eso pedía créditos. Esto se dio hasta que en un momento sus acreedores decidieron cobrar la deuda que tenía con Adictus. Adictus claramente no pudo hacer frente a las deudas que había tomado. Esto lleva a que Adictus sea, por más noble, sea encarcelado y Adictus muere en prisión. El segundo acercamiento que tiene este término, ya no es la historia epónima, es el relacionado al derecho romano, ¿sí? Hay en el derecho romano una palabra que se llama adictus, un concepto dentro del derecho romano. Es un término que proviene de la época de la República, ya no de la época de la monarquía, sino que proviene de la época de la República. Nos vamos acercando cada vez más a la actualidad. Estamos alrededor del año 500 a.C., así que imagínense, hace 2500 años atrás. Bueno, antes era 3000, vamos acercándonos. Este término, es decir, el de adictus, ¿sí?, se utiliza para nombrar a un ciudadano romano, no a un habitante del imperio, a un ciudadano. Estamos en la época de la República. El ciudadano tenía voz y voto en el foro. Las familias patricias romanas que eran los ciudadanos, estaban representadas en esta democracia directa que tenían ellos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un ciudadano romano, ¿sí?, no de un habitante. Entonces, volviendo, el término adicto se utilizaba, ¿sí?, para un ciudadano romano que era entregado, ¿sí?,
en una especie de esclavitud por deudas que poseía. Por esta esclavitud, ¿sí? Era una esclavitud particular. Podía ser maltratado físicamente, no podía ser vendido, ni podía ser abusado sexualmente de él. Esta persona que era entregada en esclavitud, este adictus que era entregado en esclavitud, ¿sí? Permanecía con su dueño, con su captor, hasta que lograra saldar esa deuda económica que había contraído. Durante ese periodo de adictus, este ciudadano romano perdía, ¿sí?, la posibilidad de participar en el foro, de participar en esta democracia. Es por eso que se dice que perdía su voz, ¿sí? Perdía su palabra en esta democracia, perdía su identidad, porque esto de poder participar es lo que lo diferenciaba del resto de los habitantes, ¿sí? Entonces perdía su identidad, perdía su voz, perdía su palabra. Posteriormente, durante el imperio ya, este término adictus era utilizado con la idea de adjudicado o heredado. Este concepto hacía referencia justamente a la idea que después de una guerra, los romanos hacían una especie de subasta, ¿sí?, donde regalaban los esclavos que habían contraído, ¿sí?, en esta guerra, a los soldados que habían peleado bien, a los soldados que se habían destacado, ¿sí? Y esos esclavos eran conocidos con este nombre de adictus. De ahí, desde entonces, esa idea, ¿sí?, que uno suele escuchar, inclusive muchas veces hoy en día, de que un adicto es un esclavo de las drogas, ¿sí? Vamos a rever ese concepto hoy. Pero esta idea está presente, que un adicto es un esclavo de las drogas. Vuelvo a decir, es una idea que se viene arrastrando desde la época del Imperio Romano por la etimología de la palabra, y hoy vamos a rever este concepto. Bien, el último acercamiento es el puramente etimológico. La palabra adictus está compuesta por dos partes, ¿sí? La primera parte, que es una partícula privativa, ad, ¿sí?, ad, que quiere decir sin, y la segunda parte, dictus, que proviene del latín también dictum, que quiere decir palabra. Entonces, etimológicamente hablando, la palabra adicción o la palabra adicto, ¿sí?, porque tienen el mismo origen, tienen la misma raíz, quiere decir sin palabras. Dijimos entonces que la primera parte de la palabra quiere decir ad, es una partícula privativa que quiere decir sin, dictum, palabra, que viene de dictus, de la segunda parte de este concepto. Por lo tanto, adictus significa sin palabra. Es decir, etimológicamente hablando, la palabra adicción o adicto, ¿sí?, ya sea sustantivo o adjetivo, viene o significa esta idea de sin palabras. Si tratamos, ¿sí?, de visualizar a una persona en una crisis,
producto de una adicción, una de las características que tiene es que pierde claridad en las palabras. Cuesta entender lo que dice, ¿sí? No sé, pensemos, por ejemplo, en una persona alcoholizada, ¿sí? No hace falta meterse en otros temas o en otras sustancias. Pensemos sencillamente en una persona alcoholizada, ¿sí? Como esa fluidez de palabra va, ¿sí?, entorpeciéndose, no es claro en lo que dice o no se le entiende. Si seguimos con el alcoholismo o con este sujeto alcoholizado, es común muchas veces también escuchar a sus familiares decir, él no es así, cuando toma se transforma, no sé qué le pasa, pero no es como siempre, Juan. El alcohol lo convierte. Es decir, que pierde también su identidad, ¿sí? En el momento que está en una crisis, el sujeto pierde su identidad, ¿sí? Pierde su palabra, pierde su identidad, y fíjense las relaciones que podemos encontrar entre esto que estamos diciendo y las definiciones que venían o la historia que esta palabra estaba trayendo desde esta historia epónima. Si uno deja de lado estos acercamientos lógicos y por ahí va a una definición más de diccionario, va a encontrarse palabra más, palabra menos, con una definición que podría llegar a decir algo así como que la adicción son hábitos de conductas o de consumos de determinados productos, y suelen aclarar por lo general en especial drogas, ¿sí? Por lo general hacen esa aclaración, del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica y llegan a decir e incluso fisiológicas. A ver, esta es una definición que uno suele encontrar por lo general. Acá entonces, ¿sí?, tenemos que empezar a distinguir que no es lo mismo, a partir de esta definición que uno suele encontrar generalmente, no es lo mismo adicción. Fíjense que arranca la definición diciendo hábitos de conducta. Una cosa es una adicción y otra cosa es un hábito. ¿La adicción tiene hábitos? Sí, tiene hábitos, pero tiene un hábito de alguna forma particular, un hábito del cual no se puede prescindir. Entonces no es lo mismo adicción que hábito, porque estoy utilizando una palabra para definir otra. Tampoco es lo mismo una adicción que la costumbre. Cuando uno dice adicción no está hablando de costumbre, ni tampoco está hablando de repetición, de repetir algo. Son 4 conceptos que muchas veces lo usamos como sinónimo y no. A lo sumo serán inclusivos. Uno va incluyendo al otro. Pero no es lo mismo hablar de adicción que hablar de hábito, que hablar de costumbre o que hablar de repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a un ejemplo para visualizarlo. Volvamos estuvimos hablando de alcohol hoy, no es lo mismo ser adicto a la sustancia alcohol que tener por hábito tomar alcohol, que por costumbre tome alcohol o que alguna vez tome alcohol. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. No es lo mismo, visualizando esto, que alguna vez tome alguna cerveza a que los sábados y viernes tome, todos los sábados y todos los viernes tome cerveza, a abrir la heladera y lo primero que agarre para tomar es cerveza, a no puedo vivir sin la cerveza. Son 4, fíjense, instancias de consumo diferentes. Cuando hablamos de la primera, de repetición, hacemos referencia a volver a hacer algo, ¿sí? Esto de tomar cerveza. Cuando hablamos de costumbre,
ya estamos haciendo referencia a una manera frecuente de una persona. Y se logra a través de justamente la repetición de los actos. ¿Sí? Dijimos, no es lo mismo tomar cerveza o consumir cerveza que todos los viernes y todos los sábados consumir cerveza. Eso ya es una costumbre. Cuando hablamos de hábito, estamos haciendo referencia en realidad a cualquier comportamiento repetitivo regularmente que requiere de un pequeño o de ningún raciocinio. ¿Sí? Y ya cuando hablamos de adicción, entonces sí estamos hablando de un hábito que requiere pequeño o ningún raciocinio. Esa es la clave. Ya estamos hablando de un hábito, ¿sí?, de conducta o de consumo del que no se puede prescindir. Perdón. Oh. Perdón, ¿eh? Esto de dar clases de mañana, yo me despierto siempre con grandes ataques de alergia. Bueno, clases de hábito, perdón, de adicción, decíamos que era esto es como si fuese en vivo y en directo. Me llega a agarrar un ataque de alergia en medio de la clase y me pasa esto que es muy común que me pase porque las clases solemos arrancarlas temprano en la mañana. Así que por lo general me suele ocurrir lo mismo en vivo y en directo. Les decía, cuando hablábamos de adicción, entonces hablábamos de un hábito de conducta o de consumo del que no se podía prescindir. ¿Sí? Bueno, basta hasta acá los ataques de alergia. O resultaba muy difícil hacerlo por razones de dependencia. Hablamos de dependencia. Cuando hablamos entonces de adicción, hablamos de dependencia. Bien. Avancemos un poquito más. Vayamos a un ejemplo para diferenciar bien lo que es repetición. Ya hablamos del alcohol. Vayamos ahora a algo que no es una sustancia. Para diferenciar bien la repetición, la costumbre, el hábito y la dependencia. Cuando uno es pequeño, aprende a lavarse los dientes. Hasta que ese lavarse los dientes se vuelve costumbre, es decir, se hace frecuente. Te levantás, te lavas los dientes después de desayunar, después de almorzar. De hecho, por repetición uno aprende a lavarse los dientes, porque cuando es chiquitito te levantás y te dicen al baño a lavarse los dientes, al baño a higienizarse. Y ahí sale el papá atrás a ponerle pasta dental al nene para que se lave. El nene, si puede zafar, zafa de lavarse los dientes. Va a tratar de escaparse, si va a ser el que no se acuerda, si va a ser el sonso. Pero lo va a agarrar, la mamá lo va a agarrar, lo va a meter al baño y se van a lavar los dientes. Por repetición el niño va aprendiendo esto de lavarse los dientes. Llega un punto que este lavarse los dientes pasa a ser una costumbre. Ya el nene se levanta todas las mañanas y ya va al baño a lavarse los dientes. No lo anda el padre rastreándolo por la casa. Puede ser que se olvide alguna vez, sí. Puede ser que se haga el pavo otra, sí, también. Pero por costumbre, el niño se lava los dientes toda la mañana. Cuando hablamos de hábito, si seguimos hablando del cepillado de dientes, es cuando uno se despierta a la mañana, va al baño, se peina, se lava la cara, ¿sí? Y se lava los dientes. Pero ¿qué pasa? Es un hábito, prácticamente esta acción de lavarse los dientes, no hay ningún raciocinio, es muy pequeño el raciocinio que se utiliza, es decir, lo hago sin darme cuenta. A tal punto que no registro lavado de dientes en la mañana. Porque es un hábito, no utilicé ningún raciocinio, no pensé que me los iba a lavar. Entré al baño y automáticamente me empecé a peinar, me empecé a lavar los dientes, ¿sí?
Y si te llegasen a preguntar, ¿te lavaste los dientes de la mañana? ¿Te acordás el momento exacto en que te lavaste los dientes? Y cuando entré al baño. ¿Y qué hora era? No me acuerdo. No sé a qué hora me desperté. Bien, es esto. Es esto de que es un hábito. El hábito tiene que ver con esto. Con esto que no te das cuenta, tiene que ver con la acción de raciocinio. ¿Sí? O un raciocinio muy breve. Podés no darte cuenta de lo que estás haciendo. Lo tenés tan incorporado en tu vida que replicas. Y por último, la adicción, que cuando hablamos de adicción, entonces ya estamos hablando de dependencia. No podés vivir sin lavarte los dientes, no podés vivir sin una sustancia. ¿Sí? Bien. Según la salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia o crea necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o hacia una relación. Ya vamos a hablar de diferentes tipos de sustancias, de adicciones. Hoy en día se habla prácticamente de lo que es la adicción a la sustancia y la adicción a una conducta. ¿Sí? Cuando hablamos de adicción a una sustancia, por lo general se habla de drogadicción, y cuando hablamos de adicciones a conductas, hablamos de adicciones psicológicas, que son las nuevas adicciones que hoy en día de las cuales se están hablando. Entonces, la adicción, ¿sí?, se caracteriza por un conjunto de signos y de síntomas en los cuales se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva y fatal, ¿sí?, caracterizada, en la mayoría de los casos, por episodios continuos de descontrol, de distorsiones, de pensamiento y de negación ante esta enfermedad. Podemos hablar de dependencia física y psicológica. De estos dos tipos de dependencia podemos hablar. Obviamente, existen diferentes criterios para hablar de una adicción. Porque no todas las personas que tengan un problema de consumo o hayan consumido algo, consuman algo, podemos decir que son adictos. ¿Cuándo se considera una persona que está atravesando este proceso, el de una adicción? Sí, de los siguientes criterios en el lapso de 12 meses. ¿Sí? ¿Cuáles son esos criterios? El primer criterio es un fuerte deseo o una fuerte necesidad de consumir la sustancia, la adicción. El segundo criterio son dificultades para controlar dicho consumo. El tercer criterio es tener síndrome de abstinencia al interrumpir o al reducir el consumo de la sustancia. El cuarto criterio es la tolerancia. El quinto criterio es el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo, ¿sí?, de esta sustancia. Solamente me interesa lo relacionado, lo vinculado, las actividades relacionadas con la obtención de la sustancia. El resto del mundo no existe. Y por último, ¿sí?, es la persistencia en el uso de la sustancia, a pesar de saber que sus efectos claramente a largo plazo son perjudiciales para mí. Soy consciente de que esta sustancia me está matando y a largo plazo me va a matar. Pero no puedo dejarla. Sigo consumiéndola. 6 criterios, dijimos, ¿sí?, de los cuales se tienen que dar 3 en un año para hablar entonces de adicción. Hoy en día, un término que se suele utilizar es el de consumos problemáticos, ¿sí? Se corre, ¿sí?, la mirada de la palabra adicción y se comienza a hablar de consumos problemáticos, ¿sí? Hay un cambio de mirada sobre esto. Se entiende
al consumo problemático como un fenómeno multicausal, ¿sí? No como un fenómeno provocado por un problema propio del sujeto o una característica esencial de la sustancia. Es decir, acá el problema no es el sujeto por un lado o la sustancia por el otro, sino que se sostiene que los consumos problemáticos en general constituyen un asunto que obliga a complejizar nuestra mirada acerca de la salud. No tiene que ver entonces con el sujeto o solamente con el sujeto o solamente con la sustancia. No, no tiene que ver solamente con esto. Hay que complejizar la mirada, ¿sí?, acerca de esto. Hay que tener una visión un poco más integral. Hoy en día se deja de centrar la atención solamente en la sustancia o solamente en el sujeto para hacer hincapié en la relación que existe entre sustancia y contexto. ¿Sí? Acá también hay una tríada, no es como la alianza terapéutica, son otros actores, pero tenemos a la sustancia, tenemos al sujeto y tenemos al contexto. Entonces, hoy en día miramos ese triángulo, miramos esas relaciones establecidas entre estos tres actores. Por eso decimos, complejizamos la mirada. No nos quedamos en un solo actor, sino que ampliamos la mirada en este triángulo. En este sentido, abordar las problemáticas de consumo implica prácticamente un abordaje integral que va a poner el foco en las determinantes sociales, ¿sí? Que va a poner el foco en el contexto social y concibe a la salud, ¿sí?, prácticamente como una construcción colectiva que incluye, obviamente, el acompañamiento social. Es esta idea que nosotros venimos viendo de biopsicosocial, de la cual ya hablamos. Esta idea de que el sujeto es mucho más que bio, es mucho más que cuerpo, y es mucho más que mente. Hay un contexto social del cual el sujeto forma parte, del cual el sujeto está inmerso, y el cual el sujeto influye sobre ese contexto e influye el contexto sobre uno. Por eso hablamos de esta relación entre el sujeto, el contexto y la sustancia. Repasando, tenemos que entender, ¿sí?, al consumo problemático entonces como cualquier asunto que afecta a la salud de las personas desde un punto de vista integral. Es por eso que nosotros desde nuestro rol y en equipo tenemos que dirigir acciones que promuevan el desarrollo integral del sujeto, el desarrollo integral del ser humano, el desarrollo integral del paciente, pero no solamente del paciente, de la familia de la que el paciente proviene y de la comunidad del que el paciente proviene, es decir, del contexto, del ambiente social del cual el paciente proviene y forma parte. Lamentablemente, cuando nos referimos estrictamente a consumo de sustancias, nos encontramos con uno de los campos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nos encontramos con uno de los campos de la vida social en el que circula una gran cantidad de mitos. Cuando uno habla de consumo de sustancia, es un lugar donde circulan una gran cantidad de mitos, de estigmatizaciones y de prejuicios, ¿sí? Por ejemplo, uno de los mitos que existe es que se suele pensar que los adictos son todos delincuentes o enfermos. Mitos de esos vamos a encontrar un montón en esta patología. Prejuicios, un montón en esta patología, como en otras. Pero hoy estamos hablando de adicciones. Entonces, en este campo de la vida social, nosotros vamos a encontrar mitos, estigmatizaciones y prejuicios. El tema está que los estigmas y los prejuicios a los consumidores
en muchos casos actúan como trabas para que las personas puedan acceder a lo adecuado. Hay mucho de lo que se dice que es mentira. Hay mucho de lo que se dice que es mito, que no es real. Cuando uno se enfrenta a esto, tiene la obligación, ¿sí?, como agente de salud, de decir, no, para, lo que estás diciendo, sabes que no. Decir que los adictos son todos delincuentes o enfermos es como sostener que el sistema de salud argentino colapsa porque recibe extranjeros. No. O echarle la culpa de la delincuencia a los extranjeros. Sabemos que no es así, porque el 95% de las personas que están presas en nuestras cárceles son argentinos. Entonces no le echemos la culpa al 5% que es extranjero. Acá pasa la culpa, no digamos que todas las personas que consumen son delincuentes, todas las personas que consumen son... No, pará. Que alguno lo sea, no quiere decir que todos lo sean. ¿Sí? Esto es, empecemos a cortar estos mitos, estas estigmatizaciones. ¿Por qué? Porque van a afectar, van a interrumpir, van a imposibilitar que muchas personas puedan tener acceso a un tratamiento adecuado. Pregunta que podemos hacernos ahora. ¿Cuándo uno habitualmente suele preguntar cuáles son las sustancias más consumidas? ¿Sí? Cuando uno hace esta pregunta, cuando uno habitualmente pregunta cuáles son las sustancias más consumidas, las respuestas que suele escuchar son marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas, ¿sí? El que entiende un poco más suma crack, LSD, Paco, éxtasis, ¿sí? Frente a la pregunta, entonces, ¿cuáles son las sustancias más consumidas? Esta es la respuesta que uno habitualmente suele escuchar. Sin embargo, las sustancias más consumidas que provocan mayor cantidad de muertes al año por consumo directo son el tabaco, el alcohol y los analgésicos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2013 hizo una estadística, fallecieron 500.000 personas en el mundo a consecuencia de consumo directo de drogas. ¿Sí? Es decir, mueren en el mundo alrededor de 500.000 personas al año, es una estadística que tiene un par de años ya, si morían en el mundo 500.000 personas por año por consecuencia directa de las drogas. Y cuando hablamos de consecuencias directas de las drogas, estamos hablando por consecuencia de consumo. No estamos hablando de las personas que fallecen a consecuencia de una persona que consume. Como por ejemplo podría ser un accidente de tránsito, una persona alcoholizada que se sube al auto, que provoca un accidente y mata a 4. No estamos hablando de estas 4 personas que fallecieron, estamos hablando de la persona que consumió y que falleció. ¿O no? Pero estas 500.000 personas son de consumidores, a consecuencias directas del consumo. Este estudio, ¿sí?, arroja que de las 500.000 personas, 438.000, ¿sí?, son a causa del tabaco. El 87.6% es a causa del tabaco. La segunda causa de muerte como consecuencia del consumo de una sustancia es el alcohol. 29.000 personas al año fallecen por consumir alcohol.
5.8%. La tercera causa es la muerte por consumo de analgésicos. 16.000 personas, sobre 500.000. El 3.2%. La cuarta causa, recién acá aparece la heroína, con 8.000 muertes por año. 1.6%. Quinta causa, cocaína. 5.000 personas al año. El 1%. Y en sexto lugar, las otras 4.000 muertes que maneja esta estadística representan el 0.8% y se lo dejamos al resto de todas las sustancias que hay. Principal causa de muerte de consumo de sustancia, el tabaco, 87.2%, y muy lejos, muy detrás, muy por allá en el fondo, viene el alcohol con 29.000. Y por detrás de este viene el consumo de los analgésicos en 16.000. Y más atrás todavía viene la heroína, 8.000 muertes al año. La pregunta es, que yo me hago, ¿por qué nosotros, cuando hablamos de consumo de sustancias, cuando hablamos de, en todo caso, de drogas, pensamos primero, como muchos, en heroína, en cocaína, en anfetaminas, en éxtasis, en crack, en paco? ¿Por qué no pensamos en estas drogas, que son las principales causas de muerte? Es para que nos pensemos qué nos pasan a nosotros con esas sustancias, ¿no? Qué tan cercanas tenemos o qué tan habitualmente consumimos o no este tipo de sustancias: tabaco, alcohol y analgésicos. Sobre casi 55 millones de personas que se mueren al año en el mundo, 500.000 personas parecen un dato casi insignificante, ¿sí? Pero si lo pensamos a nivel local, ¿sí? 500.000 sobre 55 millones. Pero si lo, ¿sí? Se morirían por año el equivalente a la población del partido de Escobar, de Campana, de Zárate, de Varadero y de San Pedro. Por año se morirían el equivalente a la población de todos estos partidos, ¿sí? Esa sería la tasa, o esa es la tasa de mortalidad anual. En una generación en la Argentina, en 90 años, no habría más habitantes vivos. Lo preocupante de esto a simple vista es que las sustancias que causan más cantidad de muertes en nuestro país son legales. ¿Por qué destaco esto? Porque en realidad no importa si la sustancia es legal o es ilegal. El daño al sujeto se lo causa igual. Uno suele escuchar esta idea de sustancias legales e ilegales como si las ilegales fueran peor, fueran más malas, ¿sí? Como si alguna fuera más peligrosa que otra. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es la pregunta? Una es más peligrosa que otra. Cuando hablamos de drogas legales o de sustancias legales, son las sustancias socialmente aceptadas, ¿sí? Las que se producen y las que se distribuyen dentro de un circuito legal. El café, el mate, el tabaco, el alcohol. Puede ser que algunas de estas sustancias tengan ciertas restricciones, como por ejemplo el alcohol, que tienen prohibida su consumo de 18 años. También, si vamos a hablar de restricciones, hay que tener en cuenta que dentro de las drogas legales también se encuentran los medicamentos. Y algunos de estos medicamentos también tienen, no restricciones, pero sí ciertos requisitos para ser adquiridos,
¿sí? Es por eso que a estos medicamentos o a estas drogas se los suele diferenciar como sustancias legales, reguladas o bien intermedias, se las llamen, ¿sí? Puesto que se necesita de la receta de un médico para lograr adquirir debidamente, ¿sí?, a estas sustancias. Una receta debidamente extendida por un profesional que habilita el consumo de esta sustancia. Pero también dijimos que están las sustancias ilegales, ¿sí?, que son las socialmente prohibidas, cuya producción y distribución se realizan a través de un circuito ilegal, ¿sí?, de un circuito clandestino. En nuestra cultura, por ejemplo, la marihuana, aunque si bien esta sustancia en algunos productos estaría perdiendo esto de lo ilegal y pasaría a ser legal, pero pensemos en el consumo de la marihuana, no sé, fumándola. La marihuana, el paco, el éxtasis, la cocaína, el LSD, entre otras sustancias, serían las ilegales. Vuelvo a insistir con esto. ¿Afecta estos términos al consumo de las sustancias? ¿Cuáles serán las sustancias más consumidas? ¿Afecta realmente o no afecta? Decir que una sustancia es ilegal o legal, ¿va a afectar o no va a afectar al consumo? Tenemos que pensar, ¿sí?, nuevamente vuelvo a insistir en esta idea, de que ya sea la sustancia legal o ilegal, el daño al sujeto se lo provoca igual. El daño al sujeto se lo causa igual la sustancia al margen de su legalidad o ilegalidad. Chicos, hasta acá el primer video. Cuando volvamos vamos a trabajar sobre algunos factores de riesgos, ¿sí?, y la idea de nuevas adicciones, para después terminar viendo la otra parte de atención e hiperactividad. Nos estamos viendo en unos minutos.